Ahí estamos. Bienvenidos y buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí nos vamos a presentar. Vamos a empezar por Isidro. Lo mando al frente. Bien. Bien, mi nombre es Isidro Solórzano, soy médico. Estoy desde hace ya más de 40 años dedicado a medicinas alternativas. Y mi proceso de descubrimiento comenzó cuando conocí homeopatía, allá en el año 79, 80, por ahí. Y para mí fue, digamos, me abrió la cabeza. Es una cosa que cuando descubrí homeopatía me parecía imposible que se hicieran ciertas curaciones que para la medicina común eran muy difíciles, pero sobre todo que pudiera llegar al corazón del hombre, ¿no? Que mediante un medicamento se pueda ayudar, por ejemplo, a los celos, ¿no? A la inseguridad, ¿no? A que el vínculo que estaba dañado consigo mismo se corrige. Bueno, eso para mí fue fantástico. Pero después, bueno, fui descubriendo otras alternativas porque llega un momento que cada una de ellas se va quedando corta y así descubrimos antroposofía, hipnosis y bueno, yo hago más de 20 medicinas alternativas, tanto que, por ejemplo, con los pacientes testeo para este paciente cuál es la mejor medicina, cuál es la que más le va a ayudar. Y entonces puede ser que me dé flores, puede ser que me dé par biomagnético, acupuntura, ¿no? Y bueno, aplico esa medicina para el paciente. Y yo estudié en Córdoba como médico y después estudié homeopatía en Buenos Aires. En medio me casé y juntos, Inés también es médica, y juntos nos fuimos a Buenos Aires a estudiar. Y les digo que dejamos la vida en la homeopatía, ¿no? Porque jugamos todo por eso. Pero después de eso fue muy grande también la devolución que tuvimos en la vida con los pacientes. Bueno, hasta acá eso. Después en todo caso les cuento de sabio, que eso para mí fue lo más maravilloso. Claro. Bueno, me llamo Inés Suárez, también estudié en medicina. Los estudios son como igual que los de Isidro. Y lo lindo de ver es que cada etapa que fuimos pasando, de lo que fuimos abriéndonos y a conocer después de que uno tiene una insatisfacción con la medicina establecida y empieza a buscar otras posibilidades. Bueno, a mí se me dio muy pronto, apenas recibida, el camino de la homeopatía, porque yo tenía un tío que ya era homeópata, entonces conocía desde niña y siempre me llamó la atención lo que él podía resolver, que uno en la medicina lo tenía como incurable. Así que enseguida tuvimos ya ese camino. Pero después de todo lo que fuimos haciendo hasta llegar a Sabio, que hasta ahora es como la culminación, siempre lo anterior queda incluido. Todo lo que fuimos estudiando antes queda incluido y ahora se desarrolla de otra forma con Sabio. Y eso es muy lindo. Y a la vez también es un camino de nuestro propio descubrimiento personal. Todo lo que hemos ido aprendiendo ha sido por experimentarlo. Así que eso también nos da mucho fundamento para transmitirlo y para quererlo contagiar, porque sabemos que es una herramienta fantástica que por ahí nos ayuda a resolver cualquier trámite, por ejemplo, del día, pero a la vez es un desarrollo de nuestra conciencia muy grande y que se hace de una manera tan suave, imperceptible, sin que uno esté ni repitiendo cosas, ni estudiando conceptos, sino que se hace un desarrollo como de adentro. Y lo más lindo de la experiencia de Sabio es que en la medida que nosotros armonizamos a personas, por ejemplo, nos vamos armonizando a nosotros mismos.
Y por eso es que muchas veces en el afán de estar al servicio de otros, después en un momento nos damos cuenta cómo nos ayudó a nosotros mismos a crecer, a ir cambiando esos círculos donde forzosamente tendemos a encerrarnos como conceptos, ideas, creencias, y que de pronto eso empieza a abrirse y empezamos a relacionarnos con todos los aspectos del mundo de otra manera. Así que eso es lo que más quisiéramos compartir con ustedes. Y gracias por estar acá. ¿Y María Ethel? Y Ethel. Y yo no soy médica, para nada. Es más del palo de Manuel. No tengo ninguno de los estudios que tienen ellos. Yo soy licenciada en administración. Pero, bueno, ¿qué va a ser? Nací de ellos, soy su hija. Entonces me crié con ellos y desde muy chiquita tengo esta perspectiva distinta, que es la visión holística, que ahora es mucho más común y mucho más frecuente, pero cuando yo era chiquita no era tan común. Éramos bichos raros. Sí. Y era como que no era tan común que una persona buscara integrar los distintos aspectos que tiene, ¿sí? Entonces, más bien nos vivíamos separados, ¿no? Nos sucedía algo en un ámbito y era ese ámbito y no veíamos nada nuestro aspecto emocional, ¿no? O nuestro aspecto familiar en relación a ese tema. Ahora nosotros es más común escuchar holísticamente cómo en el cuerpo se refleja lo que estamos viviendo en distintos ámbitos o en distintas situaciones, ¿verdad? Entonces yo era, así como dijo Inés, el bicho raro en la facultad, que cuando se planteaba un problema, por ejemplo, organizativo, en trabajos prácticos, por ejemplo, entre mis compañeros de la facultad, yo era la que salía con opciones o alternativas que los profesores nunca se habían planteado antes. Porque tenía esta forma de pensar diferente, ¿no? Lo cual en algunas cosas tenía muchas ventajas y en algunas cosas no tantas. ¿Y qué pasó? Pasó que fueron pasando muchas situaciones en la vida y a mí se me despertó esta curiosidad en ese momento le llamaba lo que no se puede ver, ¿no? Aquello que no se puede ver. Me daba cuenta que había algo y que yo no lo podía ver, pero que estaba ahí afuera. Y entonces empecé un caminito. Desde muy chica participé en actividades que hacían mis padres, porque ellos hicieron muchos talleres de autoconocimiento. Uno muy reconocido es el Diamante, que mucha gente lo conoce. Yo también tomé ese curso e hice todo el proceso de formación también en el Diamante, como una experiencia personal. Nunca se me ocurrió en realidad hacerlo para enseñar o para aplicarlo, sino como un proceso interno. Y lo mismo, por el mismo motivo, hice Reiki y empecé a hacer un montón de alternativas, memoria celular, ¿sí? Y un montón de cosas que me fueron abriendo a distintos panoramas, ¿sí? Y una de las cosas claves fue en neuroalquimia cuando yo aprendí el testeo muscular. El testeo muscular, como su nombre lo dice, utiliza músculos para hacer un test, ¿sí? Y el testeo muscular solamente responde por sí o por no. Y entonces yo lo aprendí y lo usaba e investigaba. Vieron que dicen de tal palo tal astilla, ¿no? Está el dicho de tal palo tal astilla. Bueno, imagínense, mis padres súper curiosos, investigando un montón de cosas desconocidas. Bueno, así salí yo. También muy curiosa, investigando todas cosas que me generaban curiosidad y que podían tener alguna relación con aquello que yo no podía llegar a percibir, pero que sabía que estaba allá afuera. Y un domingo, me voy a comer un asado a casa de mis padres y lo veo que Isidro estaba así,
agarrándose la cabeza. Cuando Isidro se agarra la cabeza es algo, es un acontecimiento. Puede ser algo muy bravo. Entonces digo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa que estás tan? Porque aparte siempre cuando yo iba los domingos, él estaba con música, haciendo el asadito, tranquilo, o inventándose algún invento. Y esta vez no, estaba muy pensativo, no había música, estaba el asadito haciéndose, pero él estaba inmerso en algo. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, no, no puedo entender, me dice. En la cabeza. ¿Qué? Le digo yo. Es que fui a un curso y aprendí el testeo muscular. En la cabeza, ¿cómo me puede responder? Y dije, testeo muscular, sí, yo no lo conozco hace un año. Lo vengo usando hace un año. Y entonces abrió los ojos así grandes y me dice, ¿cómo ya los conoces? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo puede ser que te responda? Y entonces empezamos a charlar y a investigar juntos. Empezamos a probar. Él había aprendido el testeo muscular a través de los pies, que es el que habitualmente ahora utilizan en la consulta, y yo había aprendido el testeo muscular a través de los brazos. Y le dije, bueno, yo sé que hay muchas formas de testear, porque con cualquier músculo del cuerpo se puede testear, y entonces empezamos a investigar. Bueno, a ver, ¿qué testeo haces vos? ¿Cuáles hago yo? ¿Cómo me sale a mí? ¿Cómo te sale a vos? ¿Cómo me responde a mí? ¿Cómo te responde a vos? Vimos que muchas veces nos responde al revés, pero la respuesta es la misma. Y entonces empezamos a investigar. Empezamos a decir, bueno, a ver, si esto responde realmente, ¿qué información nos da? Entonces empezamos a probar con cosas que conocíamos. Y después empezamos a probar con cosas que desconocíamos, que no sabíamos, que no teníamos información certera. Y el testeo nos iba respondiendo. Y entonces empezamos una investigación muy interesante que nos llevó un par de años. Pero al comienzo, cuando íbamos investigando esto, íbamos incorporando el testeo, y esto lo hacíamos, imagínense, los fines de semana, los días que teníamos libre, testeábamos si era conveniente tomar Fernet con coca, qué efecto tenía en el cuerpo, qué pasaba con la fruta, qué pasaba con los distintos alimentos, ¿no? Testeábamos cosas para probar, ¿sí? Entonces fue un proceso de investigación. Pero un día a Isidro se le ocurrió hacer una pregunta. La pregunta fue, bueno, ¿y con esto del testeo? ¿Se puede ayudar a las personas? Sí, dijo el testeo. En realidad la pregunta fue, ¿se puede armonizar? Se puede armonizar. Sí. Eso es. Se puede armonizar. Y el testeo dijo sí. Pero no responde nada más, solamente dice sí o no. Y entonces, imagínense, potenció nuestra curiosidad, porque los dos dijimos, ¿y cómo? Pero el testeo solamente responde sí o no. Entonces ahí empezamos un proceso de aprendizaje, donde aprendimos a hacer preguntas, porque las preguntas tenían que ser con respuesta sí o no, tenían que ser súper precisas, pero también tenían que ser amplias, porque si era muy precisa y nos decía que no, nos quedábamos como sin nada, ¿no? Entonces hicimos un proceso en el cual fuimos descubriendo los pasos de lo que hoy se llama sabio. ¿Sí? Nos llevó como 2 años terminar de formular estos pasitos de sabio, que ahora podemos decir que son 3. En 3 pasitos podemos armonizar. ¿Sí? ¿Y qué significa sabio? Sabio, igual que su propio proceso, todo salió por testeo. ¿Sí? Nosotros decimos que nosotros no nos inventamos sabio, sino que descubrimos sabio en el sentido de quitarle el velo. ¿Por qué?
porque nosotros aprendimos a través del mismo proceso cómo era esto, porque era desconocido para nosotros. No era algo que juntamos los saberes de todos lados y lo presentamos, sino que es algo que nos desafió nuestras creencias, nos desafió la forma en que veíamos el mundo, nos desafió las cosas que pensábamos que esto seguro que es así. Nos chocamos contra la pared un montón de veces y muchas veces nos quedamos sin saber qué preguntar, nos quedamos en blanco. Llegábamos a un punto donde no sabíamos por dónde seguir. Y entonces nos tocaba hacer un proceso de conciencia, un proceso de aprendizaje, un proceso de apertura, hasta que ese nuevo pasito aparecía. Y eso era que Isidro se estaba bañando y se iluminaba, o que se desvelaba a las 5 de la mañana, esperando a la hora que yo me levante para llamarme por teléfono y decirme, no sabes lo que me di cuenta. Y también había veces que yo le decía, ay, me di cuenta de tal cosa, ¿no? Y se me conectaron los cables y me di cuenta de tal cosa. Y entonces, Sabio, desde sus comienzos, fue un descubrir. Es un descubrir. Es un descubrir dinámicas que ya están, pero que desconocemos. Es un descubrir cómo se crea y cómo se desenvuelve la conciencia. Y cuanto más conectamos con Sabio, cuanto más practicamos, más eso se expande, más descubrimos. ¿Sí? Lo maravilloso de Sabio es que en este proceso de aprenderlo ya sucede una gran apertura, y en el proceso de aplicarlo, como Tere, por ejemplo, cotidianamente, el caminito que se va armando, sea aplicándolo hacia los demás o aplicándolo hacia uno mismo, es impresionante. Es asombroso hasta para nosotros. Y no podemos decir de antemano qué es lo que va a pasar, porque es tan vivo y dinámico que nosotros no lo podemos definir o limitar con nuestras ideas. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de esto, pero suena un poco loco, para decir la verdad. Suena un poco loco porque se maneja con otro paradigma. En vez de manejarse con el paradigma de lo lineal, de lo intelectual, ¿sí? De las estructuras, se maneja con el paradigma de lo sistémico, con el paradigma de la dinámica, del movimiento de lo vivo. Tiene una lógica que la van a encontrar en la naturaleza. No es nueva, ya existe. Solo que tenemos que aprender a verla. ¿Sí? Y entonces, de ahí viene el nombre sabio. Mira, toda la introducción, toda la vuelta para decir qué significa sabio. Sabio significa sistema de armonización bioenergético. ¿Sí? Sistema porque es un sistema. ¿Qué es un sistema? Son un montón de partes que forman un todo y que el conjunto de esa dinámica de la sumatoria el resultado total de todas esas partes funcionando y actuando en conjunto es mucho más que simplemente la suma de las partecitas. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema. Nosotros nos vemos como individuos, pero nuestro cuerpo está compuesto por un montón de sistemas, ¿verdad? El sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, nervioso, metabólico, digestivo, endocrino, óseo, sí, muscular. todo eso. Ninguno de esos sistemas funciona solo. Si nosotros separamos los sistemas de nuestro cuerpo, no seguimos con vida. Los necesitamos todos integrados, ¿no? Y formando esta unidad que es el cuerpo. ¿Sí? Esa totalidad, esa integración de todos esos sistemas, crea algo que es mucho más que simplemente amontonar los órganos.
que crea la vida en el ser humano. ¿Sí? Entonces, en Sabio usamos la misma lógica. ¿Por qué? Porque así como eso sucede en el cuerpo humano, sucede hacia lo más pequeñito, llegando hasta la célula, llegando hasta el átomo, si queremos, y sucede en lo más amplio también. Nosotros como individuos formamos parte de un sistema familiar, formamos parte de un sistema social, formamos parte de un barrio, de una ciudad, de una provincia, de un país, formamos parte de un continente, formamos parte del planeta Tierra. Nosotros no podemos sacarnos del planeta Tierra e ir a vivir a Marte. Nos morimos. Formamos parte del sistema Tierra. Y la Tierra forma parte del sistema solar. ¿Sí? Y pueden ver que eso sigue. El sistema solar forma parte de un sistema mayor. Y podemos seguir, ¿no es cierto?, haciéndolo más grande. Y nosotros estamos en el medio de eso. No estamos descolgados. Tenemos un lugar. Y ese lugar es significativo. No es casual, como nada en la naturaleza. Y entonces, cuando nosotros empezamos a ver esa dinámica sistémica que existe ya, vamos a poder relacionarnos con Sabio desde ese lugar. ¿Cómo? El sistema nos está dando la información, está viviendo en su dinámica sistémica con todo lo que es creado. Incluso los pasitos de Sabio también son un sistema y que se van a poder integrar con muchos de otros sistemas. Eso ya lo vamos a ir charlando y lo vamos a profundizar en el curso también. Pero básicamente podemos ver cómo este sistema y esta dinámica de sistema es viva, no es estática. Entonces nosotros decimos que Sabio tiene 3 pasos. Y son 3 pasitos que se repiten, pero eso está vivo. Y cada vez que vamos a armonizar es distinto y es nuevo. Y en este caso la dinámica de sistemas está aplicada hacia la armonización. ¿Quién quiere explicar lo que es la armonización? La armonización, lo explico yo. Bueno, la armonización sí que está como fundada en todo lo que nos compartió la física cuántica, porque tiene más bien un movimiento vertical, circular vertical, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que salimos totalmente del paradigma como de que lo material es algo fijo, inamovible. Bueno, yo siempre lo relaciono mucho con la medicina, que es nuestro campo de acción, pero en todas las áreas tendemos a que algo es como que ya es de una forma y no puede cambiar, ¿no? Y lo que nos enseña mucho la física cuántica es que todo, aún la mesa, la computadora, nuestro cuerpo, es la expresión de la vibración de una energía. Y antes de la energía hay ondas que tienen la información de eso. Y toda esa información está en el campo, nos dice la física cuántica. Entonces, en realidad, ese campo está sosteniendo lo que nosotros vemos. En el campo está la información. Y por eso es que se explica el testeo. O sea, el testeo es tomar la información de ese campo y que en nuestro cerebro decodifica y traduce. Entonces, con la armonización, lo que vamos a ir a hacer mediante, como si fuera que el instrumento es el testeo muscular. Y vamos a llegar a dónde está la raíz de una situación que para nosotros es molesta, que puede ser un síntoma de enfermedad, un problema de vínculo, de relaciones con una persona, puede ser que se pinchó la goma del auto, lo que sea, ¿no? Eso que se expresa así, está expresando una información de un sistema que en algún punto se desordenó. Entonces nosotros con el testeo muscular vamos a buscar dónde se generó ese desorden y ahí vamos a armonizar la información.
Entonces, desde el campo de información después se traduce en lo que se expresa, que puede ser que me solucione lo de la goma pinchada, por ejemplo, o que uno resuelva un problema de salud que parecía irreversible, o que una dificultad grande con una persona encuentre los caminos de solución. Nosotros armonizamos esa información, no tenemos una acción positivista, es decir, yo quiero que pase esto y voy con esa intención y doy una orden para eso. No, nosotros vamos a ir buscando dónde está el desorden, vamos a dar la orden, se ordena la información y el cómo se vuelve a la armonía o al orden o a la solución de eso no lo sabemos. Ahí está, el sistema es el que sabe, ¿no? Entonces nosotros partimos de que nosotros somos instrumentos para que el sistema vuelva al orden. Por eso también no hay posibilidad de que uno haga daño armonizando, ni que nos equivoquemos, que a veces uno al principio tiene esos temores y dice, me equivoco, y dice, no hay posibilidad. A lo sumo no daremos en el blanco y no ocurrirá algo que uno espera, pero no nos equivocamos y además no depende de nosotros. Que también a veces hay personas que empiezan con mucha duda y yo podré. Si uno tiene la disponibilidad de ponerse dentro del sistema, digamos, ya el sistema nos lleva y actúa. Nosotros solamente nos ponemos ahí como si fuera el lápiz para que el artista haga la obra. Así que armonizar es ordenar información, resumida cuenta. Y después, en la medida que vayamos viendo ejemplos, vamos a ir viendo de qué se trata. Entonces, otra característica en relación a otros sistemas es que Sabio no interviene en la energía de la persona. Como la información es anterior a la energía, por eso no es necesario pedir permiso para armonizar a alguien, porque no nos metemos en ningún campo de la persona en particular. Así que uno puede armonizar y si se tiene que generar ese orden llega y no es necesario pedir permiso o autorización. Lo único que hacemos es conectar con la información. Eso sí es importante. Una vez que estamos conectados, ya después el proceso se da. Y es bioenergético, sistema de armonización bioenergético, porque no hay participación de nada químico ni físico, es solamente de información. Esa información tiene una llave que es que cada uno de nosotros puede dar la orden mediante la conciencia, puede dar la orden para que algo se armonice. Y el universo respeta eso. Entonces, yo diría, esa posibilidad que se nos da es maravillosa. Porque para poder dar esa orden necesito estar sin juicio, ¿no? Necesito estar en un estado donde estoy centrado de acuerdo a un estado de conciencia donde no pongo juicio en nada, sencillamente doy la orden como un niño. Ese hecho de dar la orden como un niño hace que el universo se permita realizar, digamos, encontrar su propio orden, que es la armonía, ¿no? Entonces, cuando encuentro eso, esa armonía, ese orden, es que pude trabajar con lo bioenergético. Allí no hay ni productos, no hay efectos secundarios, no hay nada. Sencillamente está la orden que se da y es suficiente con eso. Bien, saben que explicar Sabio es muy largo, ¿no? Entonces, yo digo que es más fácil porque es práctico. Ustedes van a ver, si hacen el curso de Sabio, van a ver que es totalmente práctico. Solamente el primer día damos una clase teórica
Y después de eso es práctica, 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 práctica. Y como es práctica, práctica y práctica, vamos a experimentarlo. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún dolor, nos avisan y vamos a ver qué pasa si lo armonizamos. Decimos dolor para que ustedes lo puedan percibir en el momento, ¿no? Para que se pueda medir de alguna manera. Pero en realidad lo que se puede armonizar es cualquier situación, ¿no? Esto que dijo Isidro de lo bioenergético es re importante porque contempla, en este aspecto se contemplan todos nuestros aspectos, los que vemos y los que no vemos. El físico, que es el biológico, pero también todos aquellos que a veces se engloban dentro de la palabra energético, ¿no? Que también son partes nuestras. Entonces también se puede armonizar ese tipo de información, como la energía, como las emociones, como el estrés mental, ¿sí? Como también se pueden armonizar las relaciones y vínculos, ¿sí? Pero ahora, para hacer algo más concreto y práctico, decimos si alguien tiene dolor por una cuestión de que lo podamos medir. ¿Sí? ¿Sí? A ver, Gladys. Ahora, tenía el micrófono tachado. Bueno, yo te cuento, Ethel, así brevemente, hace varios años estoy con un problema de condromalacia en grado 4 en ambas rodillas. La que, a pesar de que la dolencia es la misma en las dos, el grado de dolencia es el mismo, la rodilla izquierda es la que más está afectada y hace 5 años atrás me hicieron una artroscopía y ahora el 9 de diciembre me hicieron una cirugía, digamos, de, ¿cómo te puedo decir?, de complejidad media, donde me pusieron, estaban el fémur y la tibia, me parece, no estoy muy bien con la anatomía de los huesos, estaban totalmente pegados entre sí, se había comido el cartílago que los separaba. Entonces pusieron una cuña de titanio adentro de cada hueso para mantenerlos separados, porque eso dificultaba mucho la marcha y yo últimamente tenía miedo hasta de cruzar la calle porque me daba cuenta que la pierna no me respondía. Bueno, la cirugía salió bien, tiene un proceso, pero el tema es que el dolor es permanente, el posoperatorio. Esto ya lleva prácticamente 40 días de la cirugía, pero es la gota que horada la piedra, y dale, y dale, y dale, y bueno, quizás... Y Gladys, del 1 al 10, ¿cuánto dirías que es, si 1 es nada, no me duele nada, y 10 es me desmayo del dolor? ¿Cuánto dirías que es tu dolor en este momento? Mira, en este momento yo te diría, Ethel, que estamos entre un 7 y un 8. Tuve hasta hace 2 semanas atrás, tuve momentos que creí que realmente me iba a descomponer, porque, viste, cuando te quedás sin aire, sobre todo me pasa cuando estoy un tiempo sentada y me quiero levantar, bueno, me autoimpuse dejar el andador, porque las 3 primeras semanas usé andador para circular acá dentro de mi casa, y empecé a usar el bastón, porque digo, no, andador no, ya 3 semanas fue más que suficiente, y charlando con el traumatólogo me sugirió que usara un bastón en la pierna contraria para tener un poco más de seguridad. Pero en estos últimos días lo uso solamente para levantarme de la cama, porque estoy medio todavía, me cuesta mantener el equilibrio, y cuando me quiero levantar de la silla, cuando hace mucho que estoy sentada.
Si no, adentro de casa trato de caminar. Y en este momento. Gladys, si te parara en este momento, Sí. ¿cuánto te duele? Prueba a pararte. Sí. Aguántame. Sí, sí. Porque lleva tiempo. ¿Cómo hacemos la armonización? Ponele un 7. 7, bien, bien. Más o menos. Muy bien, gracias. ¿Alguno de los otros tiene algún dolor? No. Entonces vamos a armonizarla a ella. Bien. ¿Ceci tiene algún dolor? No, bien. Vamos a armonizarla a ella. Le vamos a pedir a Ethel que la armonice. Mientras Ethel la armoniza, nosotros le contamos lo que ella está haciendo. En este momento, lo primero que va a hacer es entrar en contacto con Gladys. Conexión. Sí, o sea, va a entrar en conexión con Gladys. Con la información de Gladys. Exacto, con la información de Gladys. Una vez que ese contacto puede ser que sea sí o que sea no. Sí. Si es no, bueno, uno tiene que ir investigando por qué no se da ese contacto. A veces es que uno no puede hacer el contacto porque no tenemos la capacidad de armonizar a esa persona. O esa información no está accesible para nosotros y por lo tanto ahí no se puede hacer nada. Pero a veces estamos bloqueados porque nos falta agua, porque nos faltan ciertos elementos que nosotros después le explicamos cómo es. Si se da el contacto, entonces se armoniza. Se hace una armonización básica, que son 13 puntos. Una vez que está hecha la armonización básica, ya hizo todo esto Ethel, ¿eh? O sea, yo le estoy explicando, pero ella ya terminó el proceso. Una vez que hizo los 13 puntos, pregunta cuál de los niveles está desarmonizado, que son 8 niveles. Entonces pregunta los 8 niveles y luego qué cualidades están desarmonizadas. Bien. En medio de eso da 2 órdenes de armonización. Uno cuando hizo la armonización básica y otro cuando hace niveles y cualidades. Al principio, este proceso a ustedes les va a llevar 40 minutos, 45 minutos. Ustedes van a decir, pero no, qué barbaridad, ¿cómo puede ser? Bueno, después lo van a hacer como ahora, que este lo hizo. No sé, en este tiempo que yo estuve explicándole a ustedes, este ya lo terminó de hacer el proceso. ¿Querés contar este qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me olvidé. Sí, entonces, hice esto de conectar con Gladys, de ver si había desarmonía en la información. Una de las cosas que me salió era la predisposición al dolor y el temor al dolor. Y entonces lo que hice fue armonizar la información que está sosteniendo eso, ¿no? Que salieron varias cositas. Me llevó un poquito de trabajo porque me pidió armonizarlo un par de veces. Pero ya está. ¿Sí? Entonces, Gladys, a ver, fíjate vos cómo sentís ese dolor y si te querés volver a parar para sentir cómo es. Sí, sí. Contanos si está igual o si cambió. Básicamente me paré más rápido. Lo que persiste, Ethel, es la sensación de roca adentro de la rodilla, que eso es lo que te genera el dolor, es decir, esa dureza dentro de la rodilla que yo no sé si es la placa. Gladys, del 1 al 10, ¿qué número le pondrías ahora? Y ahora, mira, yo en este momento, Ethel, vos no me ves, pero yo estoy haciendo este movimiento con la pierna. Ajá. O sea, estoy tirando la pierna hacia atrás y hacia adelante. Y prácticamente el dolor no es el mismo que el que podía registrar horas atrás. ¿Qué nota le pondrías? Y entre un 5 y un 6, fácil. Bien. Fácil.
Vos fíjate que yo ahora, te vuelvo a repetir, Isidro, estoy haciendo esto con la pierna. Claro. Está muy bien. La estoy moviendo y lo que yo quiero tratar de lograr, lo que quiero llegar a, es la marcha lo más normal posible, la caminata, sin esa sensación de pie de pato, que lo vas acomodando así para adelante de a un paso, pero que no vas flexionando. Claro, vos Claro. fíjate, Gladys, yo voy a tomar ese ejemplo y vos decís, bueno, yo quiero eso. Y está buenísimo que quieras eso y vas a hacer lo que necesites para lograr esa rehabilitación y esa recuperación. Pero yo no voy a decir, bueno, a ver, armonizo para que a Gladys le pase esto. ¿Por qué no voy a hacer eso? Porque yo no tengo ni idea qué es lo que hay que armonizar. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es, voy a preguntar si hay alguna desarmonía en tu recuperación, ¿sí? En que tu cuerpo genere lo que necesita generar, ¿sí? Yo lo que pregunto es, ¿hay alguna desarmonía que impide la recuperación de Gladys? ¿Hay alguna desarmonía que genera este síntoma en Gladys? ¿Sí? Esta situación con la pierna, ¿sí? Y entonces a partir de eso voy a buscar dónde está la desarmonía. No me manejo por diagnósticos. ¿Por qué no me manejo? Porque no soy médica. Y porque en realidad lo que yo voy a ir a buscar es la información que está antes de la energía, antes de la materia. ¿Sí? Exacto, sí. Entonces yo parto a partir de lo que vos me decís, pero no esto que decía Inés, nosotros no armonizamos no armonizo para que a Gladys se le vaya el dolor. No, sino que yo lo que pregunto es, ¿hay desarmonía en el dolor? ¿De dónde proviene esa desarmonía? Y voy a ir a armonizar eso. ¿Sí? Bien. Y entonces, acá hay algo muy interesante que es, ella primero dijo que había dolor. Entonces yo fui a partir de eso. Y ahora me explica que hay una sensación de roca. ¿Vieron esa diferencia, no? Sí. A veces cuando armonizamos pasa eso. Hay algo que cambia y entonces se pone en evidencia algo. Y eso es lo que podemos prestar atención para armonizar también. ¿Sí? Bien. Bien. Gracias, Ethel. No, gracias a vos, Gladys. Sabes que con respecto a eso, una vez vino una señora que la armonizamos con Ethel, que tenía lumbalgia. Entonces, nosotros antes, actualmente no lo hacemos así, pero antes preguntábamos, en vez de preguntar a la persona cuánto de dolor tiene, lo testeábamos, ¿no? Entonces preguntamos por testeo cuánto de dolor tenía la lumbalgia esa señora y nos daba 8. Ajá. ¿No? Entonces, hicimos el proceso de armonización, preguntamos ¿cuánto de dolor tiene ahora? Y nos dio 0. Entonces dijimos, ¿cómo está ahora usted? Dice, no, estoy igual. ¿No? Y entonces entramos, ese por ejemplo les cuento, eso fue una experiencia donde en el conflicto ese de información a veces que si uno se rinde, digamos, se pierde la oportunidad de descubrir, ¿no? Y entonces dije, pero ¿cómo puede ser si el testeo que es verdadero me dice 0 y la señora que no me miente me dice que está igual, hay algo que es como que no coincidía. Sí. Y ahí descubrimos que el cerebro confunde dolor con sensación de dolor y con temor al dolor. Tiene una confusión, o sea, por el testeo nosotros podemos saber que el dolor está en 0, pero la sensación de dolor persiste. A esta mujer le armonizamos la sensación de dolor y dice, ahora sí me alivió. Claro. ¿No? Entonces, actualmente, cuando ustedes aprendan el curso, todas estas cosas ya nosotros las unimos
para que no tenga que trabajar tanto, porque antes había que preguntar si había no solamente sensación, sino si había también registro, memoria, ¿no? Son varias cosas. Pero sucede que cuando uno da la orden, cambian todas esas cosas. Bien. Bien. Perdón, me retiro un minuto para atender un llamado. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y en la primera parte del curso enseñamos el testeo muscular con más de 15 formas de testear. Así cada uno va encontrando la que le resulta más práctica, más fácil, más segura, más visible. Y también vamos armonizando esa relación con el testeo, porque muchas veces al comienzo aparece siempre esta bendita duda: ¿me responde la información o me lo invento yo? Y entonces detrás de eso hay muchas creencias metidas, entonces nosotros armonizamos cuando ya empezamos a hacer el proceso de aprender el testeo y se van disipando esas inseguridades o creencias que por ahí tenemos arraigadas, que es lo principal. Y después es práctica. Siempre hay algún testeo que nos sale bien y bueno, enseñamos autotesteo, que es en general lo que uno más utiliza, es decir, en uno mismo, con sus manos, con los dedos de distintas formas, puede hacer el testeo. Y el heterotesteo es cuando uno lo hace en los brazos de otra persona o en las piernas. Y después está el testeo mental, que es más sutil, digamos. Hay un testeo que es muy simple y práctico y es fácil de hacer, y que consiste en que ponen, vean, ustedes acá tenemos unas líneas, ¿no? En ambas manos. Entonces, esas líneas las pongo juntas. Estiro los dedos y veo cómo quedan. Cómo quedan la punta de los dedos. Luego, digamos, eso sería como un estado neutro, como un estado de observación, sencillamente. Luego pregunto, ¿cómo es el sí? Y aflojo los dedos y estiro de nuevo. ¿Cómo es el sí? Para mí, cuando me da el sí, hay una pequeña diferencia en mi, digamos, es como si fuera que la mano izquierda se me pone más larga. Por supuesto, a este y al revés, pero bueno. ¿Sí? ¿Ustedes notan alguna diferencia? Ahora pregunto, ¿cómo es el no? Aflojo. ¿Cómo es el no? Y vuelvo a estirar de nuevo. ¿Y qué pasa? Que los dedos quedan justos. A Ethel, por supuesto, es al revés. A Manuel también le da así. Diferente, igual. ¿Y Cecilia, ves diferencia entre el sí y el no? Sí, muy apenitas, ¿no? Pero sí, fue la izquierda el sí y el no igual. Sí. Sabés que es curioso porque a veces, nosotros acá le estamos indicando así rapidito, ¿no? Pero ustedes están viendo acá en la punta de los dedos. Pero a veces la diferencia está en las líneas, acá, en las líneas que se ponen acá en los dedos. O a algunas personas en el sí se les separa el dedo meñique, ¿no? Entonces, son varias las respuestas que puedes dar. O a otras personas se les pone el dedo, la mano así, en el sí, o en el no. Bueno, generalmente es en el sí. Entonces, la clave de todo el sistema está en que nosotros podamos tener certeza de cuál es el sí y cuál es el no. Al principio, en una persona puede cambiar. O sea, al principio tenemos que preguntar varias veces cuál es el sí, porque es como si fuera que el programa no está muy fuerte todavía, entonces en determinado momento puede cambiar. Pero una vez que uno va practicando, se vuelve muy estable y ustedes van sintiendo mucha seguridad con respecto al sí y al no.
¿Y hay alguna pregunta que nos quieran hacer en relación al sistema, en relación a alguna armonización, en relación a lo que quieran? Yo tengo un montón, pero calculo que son propias de que lo voy a ir descubriendo en el hacer, porque yo ya como que me tiré a la pileta, pero se me ocurren preguntas de decir, ¿qué es lo que yo quiero? Si ¿qué es lo que yo quiero armonizar? Por ejemplo, en el caso de Gladys, que no le duela más, o no, o si es esto que creo que traía Inés, hasta qué punto yo entiendo que yo soy solo un instrumento, pero entonces cómo ser coherente entre el deseo del otro y mi deseo de sanar, no sé, ahí, pero bueno, entiendo que por ahí es más complejo y se irá clarificando. Es muy, muy, muy interesante y está muy buena esa pregunta, porque generalmente llegamos a pedir una armonización o a querer armonizar porque hay algo que nos hace ruido, porque hay algo que nos duele, hay algo que nos molesta, hay algo que nos hace daño, hay algo que nos estresa o no nos gusta, ¿no? Te voy a contar un ejemplo. Hace un par de años, hace algunos años, yo tenía un socio y armamos un proyecto súper lindo. Y en ese proyecto trabajábamos con un grupo de marketing, un equipo de marketing. Y resulta que no nos entendíamos. Entonces, íbamos ahí, habíamos hecho un proceso de unos 3 meses, estábamos llegando al final de los 3 meses, y entonces, como habíamos tenido varias diferencias, antes de ir a una reunión, le digo a mi socio, ¿por qué no armonizamos antes de ir? Porque él también es armonizador. Y entonces nos pusimos a armonizar la relación comercial, el vínculo, la comunicación, o sea, todo lo que a nosotros se nos ocurría y después en general, bueno, a ver, podemos armonizarnos a nosotros, ese equipo y nuestro equipo, podemos armonizarnos, ¿hay alguna desarmonía en la interacción? O sea, ni siquiera dijimos, bueno, para llevarnos bien, para entendernos, no, sino en la interacción. O sea, ¿hay alguna desarmonía? Y fuimos a armonizar eso. Y nos fuimos re contentos a la reunión. Y fuimos a la reunión y la reunión, a lo, a lo largo de la reunión, quedó muy en claro que no íbamos a seguir trabajando juntos. Pero a la vez, eso fue muy claro, pero a la vez fue armónico. ¿Sí? No hubo conflicto. Ellos dijeron, bueno, me parece que lo mejor es que no sigamos trabajando juntos. Y nosotros dijimos, sí, la verdad que me parece que es lo mejor. Y estuvo muy bueno lo que hicimos, pero mejor no. Y entonces cuando salimos de la reunión, nos miramos con mis socios y dijimos, mira mal que armonizamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasó? Al tiempo, conectamos con un grupo, con otro grupo, de otra gente más joven y con ideas más afines y que pudimos trabajar mucho mejor y nos entendimos mucho mejor. Entonces, si yo me quedaba con mi idea de armonizar la comunicación entre nosotros, entre los dos grupos, bueno, para que esto funcione, me estaba limitando a la otra posibilidad que era mucho más armónica y que a mí no se me ocurría en ese momento, porque a mí no se me ocurría dejar de trabajar con ellos. ¿Sí? Sino que si yo ponía mi intención de mejorar esta relación comercial, estaba limitándome a esa otra potencial que yo ni sabía que estaba. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿cómo hacemos la pregunta? Eso lo vamos a practicar y lo vamos a ver en el curso. Y tenemos en el curso, tenemos guías, tenemos unas preguntas guías para que ustedes puedan armonizar y se queden tranquilos al armonizar. Pero básicamente es aquello que se presenta, aquella situación que se presenta, es la manifestación, es la expresión, podríamos decir en lo concreto, de esta información que es no tangible, que no se ve. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a ver algo, lo que tengo que hacer a la hora de preguntar es preguntar si hay alguna desarmonía que esté generando esta situación. Y entonces yo me estoy yendo hacia la raíz de eso. No me quedo con esto, porque esto es solamente la manifestación.
La persona generalmente nos va a decir, bueno, pero yo creo que esto se solucione, se va a solucionar. Y nosotros le vamos a decir, no sé qué va a pasar. Y esa es una parte muy difícil, es un aprendizaje muy grande para nosotros. Porque nosotros también tenemos que soltar la expectativa del resultado. ¿Por qué? Porque la dinámica que tiene el sistema es mucho más grande de la que nosotros conocemos. Y entonces te doy este ejemplo que me pasó a mí, porque mis posibilidades de que eso saliera bien era que la comunicación se acorde, no dejar de trabajar. Y es un ejemplo muy claro en el cual la dinámica con la cual se mueven las cosas es mucho más grande de lo que nosotros llegamos a ver, de nuestro campo de visión. Y cuando realmente podemos ver eso, es donde vemos la magia de la armonización. Yo digo que es ahí donde está la magia, porque ahí es donde nos sorprendemos todo el tiempo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y entonces, recordando que lo que vemos y lo que se manifiesta es solamente una partecita, y yendo al origen de eso, es la forma más fácil de poder hacer una armonización que esté contemplando lo que se integra. Y ahí ya no me hace falta saber exactamente, precisamente cuáles son las partes que tengo que armonizar, o por ejemplo en la rodilla de Gladys, específicamente qué tengo que armonizar, porque yo no sé si es la rodilla, si son las emociones de Gladys, si es otra cosa. ¿Sí? Ni siquiera sé si eso se origina en Gladys, puede que no. Y entonces cuando me abro esa posibilidad, ahí es donde todo este sistema se pone en marcha para esa armonización. ¿Sí? Y empezamos a ver estas cosas locas, de que a veces algo que se manifiesta en una rodilla ni siquiera viene de esa misma persona. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso, Ceci? Gracias. Sí, yo soy, o sea, aunque todo, o sea, por eso no trato de entender demasiado, porque también soy consciente de que hasta ese dolor puede serle favorable, o sea, en esto, porque mi comprensión es como vos decís, o sea, la entiendo así, un poco corta, pero soy consciente de que hay mucho más que no alcanzo, entonces me entrego un poco también a ese misterio y confío. Qué lindo. Así que sí, tiene sentido y bueno, nada, tiene que ver con lo que intuyo. Así que Ethel, Sí, yo tengo una sí. consulta para Dale. hacerte por el tema del testeo más que nada. O sea, ¿Te me salió? intriga el tema de cómo puede ser que uno haga un testeo y llegue a un estado neutral. ¿Cómo haces para no, o sea, con tus pensamientos no influir en lo que pueda llegar a dar el resultado del testeo? Esa O es sea, una no. muy buena pregunta. Y Porque es algo yo, que... no sé, se me pone en la cabeza de que a lo mejor uno no sé, si preguntás sobre determinado dolor, ya sea tuyo o de algún familiar o de alguien, es como que vos vas a querer que esa persona o vos mismo te recuperes y se te pase el dolor. Entonces vos decís, capaz que te preguntás y el testeo te da que sí, se te va a pasar, o no sé cómo sería la pregunta en ese caso. Claro, no preguntamos a futuro, porque en el Ajá, futuro todas las posibilidades están dadas. sí, Entonces no preguntamos a claro, futuro. buen punto. Claro. Mm, Bien, empieza a cambiar ok, la lógica, ¿no? No claro, es lineal, no se va a repetir lo mismo, no necesariamente. Entonces, a futuro es muy incierto y cambia instante a instante. Ahora, bien. sí, es muy buena pregunta, ¿cómo hacemos para mantenernos neutral cuando estamos testeando? Es solamente una cuestión de práctica. ¿Por qué? Porque el estado neutro es natural, es completamente natural. Nosotros cuando somos niños, y si ustedes tienen niños pueden observarlo, los niños están viviendo, tienen mucha vivencia, ¿sí? No están pensando acerca de las cosas, viven las cosas. Cuando nosotros los empezamos a educar y pasamos por el proceso educativo que es necesario, aprendemos a pensar
y se nos instaura que primero tengo que pensar para después vivir las cosas, ¿no? Pero nuestro estado natural es de experiencia, es de vivencia. Y en esa vivencia, la mente es una herramienta, no determina lo que yo vivo, sino que lo uso como herramienta. Cuando yo y cuando cada uno de ustedes están en una situación que les requiere toda su atención, no hay lugar al pensamiento. Por ejemplo, si están en una situación de accidente, no hay lugar al pensamiento. Uno reacciona, acciona y de hecho lo hace bien. ¿Cómo hice esa reacción? Después uno se piensa, ¿cómo hice esa reacción? No sé, pero la hice. Y no lo pensé. ¿Por qué no lo pensamos? Porque pensar saca atención, quita atención y nos distrae. Nuestro estado normal y nuestro estado óptimo de funcionamiento es de atención plena. Ese estado de atención plena es neutro. No hay juicio hacia lo que está pasando. Estoy viviendo esto y esto es lo que está haciendo ahora y en función de eso vivo. Y cuando somos chiquititos vivimos así. No le decimos a mamá, ay no me hagas upa si no te peinaste. No le decimos a papá, no, anda a bañarte primero antes de venir a abrazarme. No enjuiciamos nada. Así como vienen, así como son, así los queremos y así los tomamos. ¿Sí? Este estado es natural en nosotros. Y entonces ahora, como adultos, nos parece que es difícil llegar al estado neutro. Pero en realidad, cuando ponemos toda nuestra atención en lo que estamos haciendo, ese estado natural aparece. Está ahí. Cuando por fin dejamos descansar la mente un rato, ese estado natural aparece. Y al contrario de lo que nos diría la mente, que nos va a decir, pero nos volvemos tontos si no pensamos, al contrario, lo que pasa es que nuestra atención es plena, por lo tanto, nuestra conciencia es plena. Y la inteligencia que se desarrolla, se desenvuelve en ese instante, es superior a mi capacidad mental. Entonces, cuando toda mi atención está puesta en el testeo y en ver qué me responden los dedos, a ver qué me está diciendo esto, no doy lugar a mi pensamiento, porque estoy atenta a eso. Si yo estoy con un ojo mirando el testeo y con el otro ojo mirando otra cosa, bueno, ahí sí puede ser que no sea una respuesta clara. Y por eso necesitamos práctica y por eso practicamos mucho en el curso y eso lo reforzamos mucho. ¿Sí? Por eso así de simple, es poner toda tu atención en lo que estás haciendo. En este caso, el testeo. Claro, y con la práctica, como uno va teniendo experiencias que uno se asombra, eso reafirma la confianza en el testeo, digamos, que la respuesta que muchas veces uno pensó que era de una forma, el testeo dijo de otra y después lo confirmamos. Entonces eso te va fortaleciendo esa confianza, ¿no? Y es la práctica. Sí, la práctica y tener experiencias que nos van confirmando es lo que más robustece eso. Pero por eso yo decía que nosotros los armonizamos al principio en esto de percibir la respuesta, en la seguridad, en la confianza, porque surge la duda esa. Y uno cree que no va a poder estar en neutro, pero se va desarrollando, porque en realidad es algo que tenemos y lo empezamos a poner en marcha, sería. Como cuando aprendimos a escribir. Al principio nos parecía Claro. que era imposible escribir como el que ya sabe, Sí. ¿no? Y es Cuando solo una aprendimos a cuestión andar en patín. en patín, En bicicleta. Todo eso, sí. Exactamente. Muy buenas preguntas. Muy bien. Bueno, estamos un Entonces, poquito pasados de la hora. No sé si quieren quedarse un ratito más, si tienen más preguntas. Y si te corté, ¿qué ibas a decir?
No, eso justamente que en principio nos veríamos en los cursos. Los cursos son prácticos y comienzan el 3 de febrero, una vez por semana, los días miércoles, 4 horas. A las 18 hasta las 10. Los vamos a hacer trabajar, les aviso. Muy bien. Bueno, Y una vez que muchísimas termina, gracias. ya todos estamos en condiciones de armonizar de todo. Y lo que vamos haciendo de los otros niveles es como aligerar el proceso, pero siempre tenemos que aprender esto del sabio 1, saberlo bien. Después le vamos a explicar cómo en nivel 2 tiene incluido esto que muchos habrán escuchado, la decodificación biológica. Está incluido ese caminito en el sabio 2. Pero bueno, son pasitos. Pero todos ya se lo saben desde con el primer curso, ya saben todo y están habilitados para armonizar cualquier situación. Armonizar a distancia, armonizar con testeo mental. Eso sí. Y después, bueno, siempre tenemos el apoyo de prácticas. Siempre hay contacto con todos, con el equipo, por las dudas, cualquier dificultad. Siempre seguimos en contacto. O pueden pedir ayuda. Claro, eso era lo otro que iba a decir. Cuando preguntó Jessica, por ahí puede haber una situación que realmente estamos muy involucrados emocionalmente y sí, no tenemos el neutro por eso. Entonces ahí le pedimos a alguien que haga la armonización. Ustedes lo que hacen en el curso generalmente quedan en contacto porque se conocen, tienen experiencia. Bueno, Manuel tiene la hermana que armoniza, ustedes tienen amigas. Entonces ahí uno sí, como que descansa en otro porque la situación es como emergente. También está Bueno. tenemos una comunidad en Facebook donde nos conectamos, entonces también se pueden hacer los pedidos ahí, estamos acompañados para poder ayudarnos entre nosotros y seguir creciendo. Eso, sí, sí, sí. Muy bien. Nos vemos el día 3 entonces. Así es. Bueno, Sí. Muchas gracias. gracias. Nos vemos, chao, hasta Gracias. luego. Buenas. Gracias. Gracias.